¿Te has detenido alguna vez a pensar qué energías pueden estar ingresando a tu hogar junto con tus zapatos? En varias ocasiones, Juan Pablo II habló del papel de los laicos como guardianes de la fe en la vida cotidiana. Cada acción, cada hábito, debía ser un testimonio del amor de Dios. Por eso, traemos a colación un detalle aparentemente trivial. ¿Dónde dejas tus zapatos al llegar a casa? Aunque esto suene insignificante, grandes santos como el Padre Pío advirtieron sobre la carga espiritual que ciertos objetos pueden acumular. San Juan Pablo II, profundamente mariano y místico, sabía que el mal actúa muchas veces de forma oculta, silenciosa, incluso a través de lo rutinario. Los zapatos, que recorren calles llenas de energías humanas, conflictos, dolores, pecados, pueden actuar como transmisores de esas cargas. En el libro de las bendiciones del hogar y en múltiples intervenciones, el Papa Wojtyla insistía en la importancia de bendecir los objetos, los espacios y de vivir en gracia. Porque la gracia no es solo una realidad interior, sino una atmósfera que nos rodea. Cuando dejamos nuestros zapatos en lugares sensibles del hogar sin purificarlos previamente, con agua bendita, o al menos con una breve oración, podríamos estar afectando el equilibrio espiritual de nuestra familia. Juan Pablo II nos recordaba: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo, y para abrirlas a Él, debemos cerrar las que el enemigo busca usar. Entre ellas, la distracción espiritual, la negligencia en los pequeños detalles, porque el demonio, decía él, no siempre actúa con estridencia, sino con astucia. Por eso, él mismo bendecía con frecuencia los espacios en los que vivía y animaba a todos los fieles a hacer lo mismo. Incluso en su apartamento papal, se sabía que las habitaciones eran rociadas con agua bendita. No se trata de superstición, sino de una comprensión profunda de la realidad espiritual. Juan Pablo II hablaba con frecuencia del combate espiritual. Para él, los laicos no eran espectadores, sino soldados, y como soldados deben estar siempre atentos, incluso a los pequeños movimientos del enemigo. En una ocasión dijo: estamos llamados a una vigilancia constante. ¿Qué mejor forma de vigilar que comenzar por el lugar donde depositamos lo que arrastramos del mundo exterior? Historias como la de familias que mejoraron su situación después de adoptar prácticas espirituales simples, como no dejar los zapatos cerca del altar doméstico, son numerosos. Un matrimonio polaco, devoto de Juan Pablo II, relató cómo después de consagrar su hogar y hacer pequeños cambios, entre ellos, establecer un lugar fijo y apartado para los zapatos, lejos de espacios de oración, notaron un cambio no solo espiritual, sino también económico y emocional. Comenzaron a rezar juntos al llegar, agradeciendo y pidiendo protección para su casa. Esa es la espiritualidad del Papa Santo, encarnada, concreta, profunda. Pero, ¿qué podemos hacer si ya llevamos años con este hábito? Si ya hemos abierto esas puertas sin saberlo. Juan Pablo II nos enseñó que siempre hay tiempo para volver, para renovar, para consagrar. El poder de los sacramentos, del agua bendita, del Santo Rosario y de una vida en gracia puede revertir cualquier oscuridad. La gracia es más fuerte que el pecado, decía con fuerza. Por eso, hoy te invito a hacer un pequeño ritual de consagración. Toma un poco de agua bendita, rocía tu hogar mientras rezas un Padre Nuestro y pide al Espíritu Santo que lo limpie de toda presencia no deseada. Hazlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras lo haces, recuerda a Juan Pablo II, ese pastor que no temía señalar las trampas del enemigo, pero que confiaba plenamente en la victoria de Cristo. Deja tus zapatos en un lugar apartado, tal vez cerca de la puerta, pero no en la entrada directa del hogar. Y si puedes, conságralos con una breve oración. Señor, que estos zapatos que han caminado entre las tinieblas del mundo no traigan a mi casa más que bendición. Que cada paso dado sea guiado por ti. Este simple gesto, unido a una vida sacramental, puede ser transformador.
No subestimes el poder de lo pequeño. Juan Pablo II lo supo desde joven, desde que sobrevivió a la guerra, desde que caminaba largos trayectos para ir al seminario en secreto. Él sabía que cada paso puede ser redentor si se ofrece a Dios. Hoy, al igual que entonces, los tiempos son difíciles. Muchos sufren crisis económicas, inestabilidad, ansiedad. ¿Y si la respuesta está en consagrar más profundamente nuestros hogares? ¿Y si comenzamos por los detalles? La fe no es solo un conjunto de dogmas, es una forma de vivir, de habitar el mundo. Juan Pablo II decía: el futuro empieza hoy, no mañana. Entonces empieza hoy. Haz de tu casa un templo. Haz de tu vida un camino consagrado. Reza cuando entres. Da gracias cuando salgas. Limpia tus espacios físicos y espirituales. Recuerda que donde está Dios, no hay lugar para el enemigo. Finalmente, te invito a compartir esta enseñanza. Quizás alguien cercano está pasando por dificultades sin entender la raíz espiritual de sus problemas. Tú puedes ser luz para esa persona. Como Juan Pablo II fue luz para generaciones enteras, tú también puedes iluminar. Sé instrumento de paz, canal de bendición, soldado de la esperanza. Porque el mal existe, sí, pero el amor de Dios es más fuerte. Y cuando hacemos espacio en lo cotidiano para lo sagrado, las bendiciones fluyen. Que San Juan Pablo II interceda por tu hogar, por tus finanzas, por tu paz. Que su testimonio inspire cada detalle de tu vida. Y que la gracia, como él enseñó, sea el aire que respiras desde el primer paso que das al entrar a casa. Muchos desconocen que la miseria material puede tener una raíz espiritual profunda, y uno de los grandes defensores de esta visión fue San Juan Pablo II. El Papa polaco, profundamente místico y mariano, comprendía que la vida cotidiana está entrelazada con realidades invisibles. No hay gesto neutro. Cada objeto, cada decisión, puede abrir puertas a la gracia o a la oscuridad. Hoy queremos compartir una enseñanza poderosa inspirada en su legado. Cómo el lugar donde dejamos nuestros zapatos al llegar a casa puede influir directamente en nuestras finanzas, nuestra paz interior y nuestra comunión con Dios. Parece absurdo, pero no lo es. Y Juan Pablo II lo sabía. Una mujer en Colombia, devota de Juan Pablo II, vivía en extrema precariedad. Aconsejada por una religiosa cercana al carisma del Papa, decidió reorganizar su hogar, comenzando por un detalle mínimo: dejar los zapatos en un rincón consagrado, lejos del altar familiar. Meses después, consiguió un trabajo digno, saldó sus deudas y pudo educar a sus 3 hijos. Ella atribuye esta transformación no a la casualidad, sino a la obediencia espiritual. Cuando cambié de lugar mis zapatos, cambié de mentalidad, testificó. Y entonces vi la providencia de Dios actuar. ¿Qué explica este fenómeno? Juan Pablo II insistía en que la fe transforma la realidad y que los laicos están llamados a consagrar sus hogares, no solo con oraciones, sino con gestos concretos. Él hablaba del hogar como iglesia doméstica, y en toda iglesia, lo mundano debe ser purificado. Los zapatos, por su función de contacto constante con el mundo exterior, se convierten en una especie de frontera espiritual. Recogen las energías de las calles, las prisas, los conflictos, las angustias. Según la sabiduría espiritual tradicional, reforzada por santos como el Padre Pío, y reconocida también por Juan Pablo II, los objetos materiales absorben cargas energéticas, y lo que traemos sin discernimiento a nuestros hogares puede bloquear el flujo de bendición. Durante su pontificado, San Juan Pablo II exhortó a los fieles a vivir en gracia y a purificar sus espacios de todo lo que pueda dar entrada al mal. En varias ocasiones bendijo personalmente casas, habitaciones, escritorios e incluso zapatos de peregrinos, orando para que los pasos que dieran fueran guiados por el Espíritu. En su espiritualidad, cada detalle tenía un valor sacramental. Por eso, no es de extrañar que instruyera a algunos laicos cercanos sobre la importancia de establecer un rincón específico para el calzado,
alejado de los espacios de oración o descanso. La enseñanza de Juan Pablo II coincide con advertencias hechas por el Padre Pío, quien afirmaba que los zapatos podían actuar como esponjas energéticas. Ambos santos comprendían que la lucha espiritual es constante y que se libra también en lo cotidiano. No se trata de superstición, sino de sabiduría. El mal no entra con cuernos y fuego, entra con distracción, con hábitos desordenados, con puertas abiertas sin intención. Por ello, Juan Pablo II animaba a los fieles a crear ambientes espiritualmente saludables. No se puede construir una cultura de la vida sobre un suelo contaminado, decía, y ese suelo es también el espiritual. Los santos espacios de la casa, el comedor, el altar, la habitación, no deben ser contaminados por lo que cargamos, del mundo. Y los zapatos son, muchas veces, la antena que capta y transporta esas realidades invisibles. El Papa Santo advertía también sobre la necesidad de vigilancia. En su libro, Cruzando el umbral de la esperanza, habló de cómo el mal actúa muchas veces de forma solapada, sin alboroto. La batalla espiritual no es espectacular. Se libra en la conciencia, en los hábitos, en lo pequeño. Por eso insistía. La consagración del hogar debe empezar por lo mínimo. Una oración al llegar. Agua bendita en la entrada. Y sí, un lugar apartado y purificado para dejar los zapatos. No es coincidencia que otras tradiciones espirituales como el Feng Shui o el Vastu Shastra también hayan señalado el impacto de los zapatos en la energía del hogar. Ambas coinciden en prohibir su ubicación bajo la cama, en entradas principales o junto a espacios sagrados. Juan Pablo II, sin estudiar estas tradiciones, llegó a la misma conclusión por la vía del discernimiento cristiano. Él entendía que la verdad es universal y que Dios puede hablar incluso a través de costumbres antiguas, si nos abrimos con humildad. En una visita pastoral a una familia en Varsovia, Juan Pablo II pidió entrar descalzo a su casa. Cuando le vino de Santom ofrecieron pantuflas, bendijo el umbral y dijo, «Que solo lo bendito pise este suelo». Era una manera concreta de enseñar que el hogar debe ser tratado como tierra sagrada, y los objetos que entran, incluidos los zapatos, deben ser bendecidos o al menos tratados con discernimiento. Hay 3 lugares que, según enseñanzas que circulan entre fieles cercanos al Papa, deben evitarse para colocar los zapatos. Debajo de la cama, porque el descanso es un momento de apertura espiritual. Los zapatos, cargados de tensiones, bloquean la paz y pueden inducir ansiedad o sueños turbios. Junto al altar doméstico. Por ser un lugar de oración, debe estar libre de todo lo mundano. Los zapatos traen consigo la carga del mundo y pueden interrumpir la fluidez espiritual. En la entrada directa del hogar, es un punto energético clave. Colocar ahí los zapatos puede actuar como una barrera a la bendición que intenta entrar. En cambio, Juan Pablo II proponía establecer un espacio consagrado cerca de la puerta, pero no en la entrada directa. Ese lugar, ordenado, limpio, con una pequeña cruz o imagen mariana, puede convertirse en un punto de purificación diaria. Y si se acompaña de una breve oración, mejor aún. Una oración como esta. Señor Jesús, que cada paso dado con estos zapatos quede cubierto por tu gracia, que ninguna sombra entre en mi hogar, que mi casa sea lugar de luz, de provisión, de paz. Amén. Testimonios de fieles que han adoptado esta práctica abundan. Una familia argentina, después de consagrar sus zapatos y reorganizar el hogar conforme a estas enseñanzas, reportó una mejora notable en su economía, pero también en su comunicación familiar y descanso nocturno. No solo cambiamos la ubicación de los zapatos, dijeron, cambiamos nuestra actitud ante lo sagrado. Juan Pablo II decía, el futuro empieza hoy, no mañana, y si hoy eliges empezar por lo pequeño, verás que Dios se hace presente también ahí. Si tus finanzas están en crisis, si la ansiedad reina,
Si sientes que las puertas no se abren, quizás la solución no esté solo en trabajar más, sino en purificar mejor tu entorno. Empieza por lo que parece mínimo, porque la fe verdadera transforma lo cotidiano. Y no tengas miedo. Como decía el Papa, abrid de par en par las puertas a Cristo. Eso incluye cerrar las puertas por donde se cuela el desorden, la escasez, el mal. Ordena tus espacios, consagra tus objetos, ora con tus gestos, porque cuando la fe se encarna en lo cotidiano, la gracia fluye sin obstáculos. Hoy es el día para empezar. Mueve tus zapatos, ora sobre ellos, haz de tu casa tierra bendita, y verás que la miseria material cede ante la providencia divina, porque el amor de Dios no se detiene ante las deudas ni ante la escasez, pero espera que le abramos espacio, incluso en lo que parece tan simple como el lugar donde dejamos nuestros zapatos. San Juan Pablo II comprendía, como pocos en la historia reciente de la Iglesia, que el corazón humano es un campo de batalla constante, no entre grandes ejércitos, sino entre la gracia y el pecado, entre la luz y la tibieza, entre lo santo y lo mundano. Por eso insistía en que los cristianos deben vivir despiertos, atentos a los detalles. Lo que parece irrelevante puede convertirse en una grieta por donde se escapa la paz o entra la oscuridad. En este sentido, el lugar donde dejamos nuestros zapatos es una metáfora perfecta, una decisión simple que revela si tomamos en serio lo invisible. Muchos santos han hablado de esto. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, decía: Dios anda también entre los pucheros, queriendo decir que lo divino se manifiesta en lo cotidiano. Juan Pablo II actualizó esta verdad para nuestra época tecnológica y acelerada. Dios habita en cada rincón del hogar donde se lo deja entrar. Y ese dejar entrar incluye limpiar los espacios que ocupamos con más ligereza de la que deberíamos. En uno de sus discursos a las familias en el Encuentro Mundial del año 2000, el Papa decía: vuestros hogares deben ser faros, y un faro no puede estar cubierto por polvo o tinieblas. Lo decía no solo en sentido figurado. Él realmente creía que la limpieza física, el orden, la armonía de un hogar reflejan y condicionan la presencia de lo sagrado. Dejar zapatos sucios, desordenados, en zonas clave, no es solo falta de disciplina. Es dejar que lo profano invada el santuario doméstico. Por eso, su recomendación no era obsesiva ni supersticiosa, sino profundamente pastoral. Apartad lo que distrae, ordenad lo que confunde, consagrad lo que permanece. Esta triple consigna puede aplicarse al modo en que tratamos nuestras pertenencias. ¿Qué hay más humilde que un par de zapatos? Y sin embargo, ellos han sido protagonistas de milagros, señales y profecías. Recordemos que cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. No era solo un gesto de respeto, sino una manera de indicar que las cosas del mundo deben quedar fuera cuando se entra en la presencia de Dios. Juan Pablo II entendía que esa presencia puede habitar el hogar si lo permitimos, pero también puede ausentarse si nosotros traemos cargas del mundo y las dejamos invadir los lugares donde deberíamos descansar o rezar. Algunos fieles narran que, después de adoptar esta práctica, comenzaron a dormir mejor. Otros notaron que se redujo la tensión en las discusiones familiares. Es como si el ambiente respirara distinto, dijo una madre de 4 hijos que colocó una pequeña repisa para los zapatos, la bendijo con agua y sal y la consagró a San José. Yo pensaba que estaba exagerando, pero al mes me di cuenta de que las noches eran más tranquilas. ¿Qué cambia cuando uno mueve los zapatos de sitio? Técnicamente, nada, pero espiritualmente, todo. Porque revela una disposición interior, y donde hay disposición, hay acción de Dios. Juan Pablo II también escribió sobre el poder de los gestos proféticos. En sus cartas a los jóvenes, decía que no basta con rezar con palabras, hay que rezar con decisiones, con organización,
con constancia. El cristiano no es un espectador en el mundo, sino un constructor del reino en lo pequeño. Así, reorganizar el hogar, consagrar espacios, eliminar elementos innecesarios o caóticos, es también una forma de oración. Algunos movimientos carismáticos nacidos bajo el pontificado de Juan Pablo II desarrollaron guías prácticas para la consagración del hogar. En ellas se recomienda colocar una cruz en cada habitación, evitar acumulación de objetos sin uso, usar agua bendita regularmente, no permitir que objetos sucios, como los zapatos, permanezcan cerca de las áreas de oración o descanso. Una de 1960. Las historias más sorprendentes proviene de una joven en Perú. Su familia, en crisis económica, decidió seguir estos principios. Al mover los zapatos de sitio, encontraron bajo un mueble un sobre con dinero olvidado hacía meses. Fue el inicio de una cadena de mejoras. Ordenaron toda la casa, consagraron cada habitación y comenzaron a rezar el rosario juntos. No fue magia, fue orden espiritual. Fue invitar al Espíritu Santo con seriedad. Juan Pablo II también hablaba del ecumenismo de la vida. Esto significa que hay sabiduría en todas las culturas, si se las observa con mirada cristiana. Él reconocía que incluso costumbres ajenas al cristianismo podían contener intuiciones válidas sobre el orden, la pureza, la energía del espacio. Por eso nunca desestimó la idea de que algunos lugares pueden cargarse de negatividad. Lo que importa no es de dónde viene la idea, sino qué hacemos con ella a la luz del Evangelio. Así, colocar los zapatos en un rincón bendito no es superstición. Es formar parte de una pedagogía espiritual que nos recuerda quiénes somos y a dónde pertenecemos. Cuando entras a casa, ¿qué traes contigo? No solo polvo, también conversaciones, miradas, tensiones, derrotas, tentaciones. Y si no tienes un ritual para dejarlo todo a los pies de la cruz, incluso simbólicamente, eso se queda y actúa y fermenta. Juan Pablo II amaba las metáforas. Una vez dijo: cada día es un camino, y cada camino deja marcas en los pies. Pero si esos pies caminan hacia Dios, incluso el cansancio es redención. Por eso bendecía los zapatos de peregrinos. Por eso hablaba de caminar en el Espíritu. Y por eso tenía un profundo respeto por todo lo que acompaña al hombre en su jornada diaria. Los santos siempre han entendido esto. El Padre Pío también insistía en el poder de lo material bien consagrado. Él tocaba pañuelos, fotos, ropa y sí, incluso zapatos, porque sabía que lo espiritual se encarna y que los objetos pueden ser canales o barreras. No tengas miedo de santificar tus espacios. El diablo teme al orden, teme al incienso, al agua bendita, al rosario colgado en la pared. Teme al lugar donde los zapatos se dejan con oración. Un sacerdote exorcista decía: no hay hogar donde reine la paz si primero no se ha conquistado el orden. Y eso empieza por los rincones olvidados. ¿Qué rincón está olvidado en tu casa? ¿Qué gesto podrías hacer hoy que abra una grieta por donde entre la luz? San Juan Pablo II no quiere que vivas en miseria, ni económica, ni emocional, ni espiritual. Él fue un papa de esperanza, y su mensaje sigue vivo. Comienza por lo pequeño, comienza por donde nadie mira, comienza hoy, mueve tus zapatos, bendice tu casa, y verás que algo invisible y poderoso comienza a actuar. Hay un detalle que suele pasar desapercibido en las vidas de quienes luchan por salir de la escasez: el silencio del hogar. No se trata solo de ruidos, sino de la atmósfera imperceptible que se respira. Muchas veces, la opresión económica está acompañada de un ambiente denso, cargado, sin paz. Un sacerdote misionero relató cómo, al entrar en casas con grandes problemas financieros, sentía en el aire una pesadez particular, y casi siempre encontraba objetos amontonados, rincones, oscuros y, sí, zapatos abandonados sin orden en zonas sensibles. Donde reina el desorden, hay puertas abiertas al caos, decía. Por eso, cuando se ofrecía a bendecir una casa,
comenzaba por pedir que se limpiaran y reorganizaran ciertos puntos estratégicos: la entrada, la cocina y el dormitorio. Curiosamente, son los 3 lugares donde más comúnmente se dejan los zapatos. Allí donde se cocinan los alimentos, donde se reposa el cuerpo y donde se accede al hogar desde el exterior. Lugares vitales, lugares sagrados. Y es que el desorden externo muchas veces refleja un desorden interior. Si uno no tiene fuerza para poner los zapatos en su sitio, ¿cómo va a tener fuerza para ordenar sus emociones, sus prioridades, sus finanzas? Por eso, el acto de reorganizar, aunque pequeño, tiene un efecto de cadena. El alma se alinea con el cuerpo, la casa se alinea con el cielo. Una religiosa en Colombia comenzó una campaña de oración llamada Paso Santo, basada en esta misma enseñanza. Cada noche, antes de dormir, las familias rezaban juntas al lado del lugar donde dejaban los zapatos, pidiendo a Dios que purificara lo vivido durante el día. Los testimonios comenzaron a llegar. Mi esposo cambió su carácter. Dejamos de tener pesadillas. Mi hijo encontró trabajo. Nos aprobaron el préstamo que nos negaban desde hacía meses. Ninguno de estos testimonios afirmaba que los zapatos en sí tenían poder. Todos coincidían en que el cambio comenzó cuando ellos decidieron consagrar lo ordinario. Y es ahí donde se abre la verdadera revelación. Todo lo que no consagras, el mundo lo contamina. Porque el mundo no es neutro. Tiene una tendencia a invadir, a ensuciar, a confundir. Solo lo consagrado resiste. Solo lo bendito permanece. Padre Pío sabía esto. Juan Pablo II lo predicó. Y ahora, tú lo estás redescubriendo. Una madre argentina que vivía en un barrio afectado por la violencia y el desempleo, decidió tomar esta práctica con radicalidad. Compró un pequeño mueble de madera, lo pintó de blanco, lo ungió con aceite bendito y colocó allí los zapatos de la familia. Lo llamó el Rincón de la Promesa. Cada vez que algún miembro de la familia regresaba del trabajo o de la escuela, debía dejar sus zapatos ahí y pronunciar una frase: aquí dejo mi carga y recibo paz. Un año después, su testimonio fue compartido en una vigilia carismática. Su esposo había superado la depresión, su hijo mayor consiguió beca para estudiar medicina y ella comenzó un emprendimiento desde casa. No fue brujería, fue fe práctica, decía con lágrimas. Jesús mismo habló en parábolas porque entendía que lo profundo se revela a través de lo simple. Cuando el ciego fue sanado, lo hizo con barro. Cuando la multitud fue alimentada, bastaron 5 panes. Cuando Lázaro fue resucitado, primero mandó quitar la piedra. En cada milagro había un gesto previo, una acción concreta, aparentemente banal, pero obediente. Lo mismo ocurre cuando decides no dejar tus zapatos bajo la cama, o frente al altar doméstico, o amontonados sin sentido. No es el cuero ni la goma lo que importa, sino el acto de reverencia, de fe, de orden. Hay un misterio en lo pequeño, y la escasez muchas veces comienza cuando dejamos de prestar atención a lo pequeño. Un sacerdote franciscano, seguidor de la espiritualidad del Padre Pío, escribió en su diario: muchos vienen pidiendo milagros. Yo les pido que limpien sus casas. Si no eres capaz de limpiar el lugar donde vives, ¿cómo esperas que Dios limpie tu historia? Suena duro, pero es cierto. La fe sin obras está muerta. Y a veces, esas obras empiezan por un gesto humilde, como colocar tus zapatos en un rincón bendito. El mundo moderno desprecia lo simbólico. Se ríe de las velas, del agua bendita, del aceite, del incienso, de los signos. Pero esos signos son portales, son llaves, son escudos. Y Dios actúa a través de ellos, no porque los necesite, sino porque nosotros sí los necesitamos. No se trata de volvernos obsesivos, se trata de volvernos conscientes. Cuando traes conciencia al acto de descalzarte, al de entrar en casa, al de dejar tus zapatos, estás diciendo: yo no quiero traer contaminación, yo no quiero arrastrar lo malo, yo quiero que este hogar sea un refugio de gracia. Y el cielo escucha esa intención. Es muy común que personas comiencen a experimentar sueños más claros, más reparadores, luego de reorganizar el espacio donde descansan. No es casualidad.
Nuestro subconsciente también necesita espacio limpio. Y si debajo de tu cama hay acumulación de cosas, especialmente zapatos sucios, hay una barrera energética que impide el flujo de descanso, de sanación, de restauración. Una mujer en México compartió que tras leer sobre esta enseñanza, decidió retirar todos los zapatos de debajo de las camas de sus hijos. Lo hizo sin decirles nada. Solo rezó en silencio. Esa noche, su hija, que tenía meses con insomnio, durmió sin interrupciones. Al día siguiente le dijo: «Mami, soñé que un ángel me cubría con una manta de luz». Ella supo que algo había cambiado, y no fue brujería, fue limpieza espiritual, fue orden, fue fe puesta en práctica. Padre Pío lo decía claro: el demonio no entra por la puerta grande, entra por las rendijas. ¿Y cuáles son las rendijas? Los hábitos pequeños, el desorden, la falta de oración, el olvido del sacramento, la indiferencia con lo que parece mínimo. Tú puedes cerrar esas rendijas hoy. No necesitas dinero, no necesitas títulos, solo necesitas decisión. Ordena, limpia, consagra y ora. Hazlo con fe, hazlo con amor, hazlo con constancia. Y si dudas, recuerda a Moisés, recuerda a Juan Pablo II, recuerda al Padre Pío. Ninguno de ellos era poderoso a los ojos del mundo, pero todos entendieron el poder de los detalles. Haz tú lo mismo. Hoy mismo, toma autoridad espiritual sobre tu casa. Declara que el desorden no reina más. Declara que todo objeto será consagrado. Declara que tus zapatos serán símbolos de camino, no de carga. Declara que Dios caminará contigo. Y cada vez que salgas, bendice tus pasos. Cada vez que regreses, bendice tu hogar. Y deja tus zapatos en un rincón sagrado. No porque el cuero tenga poder, sino porque tu obediencia lo tiene. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes, compártelo. Porque alguien, en este mismo momento, necesita una señal, y puede encontrarla, justo en el lugar donde deja sus zapatos. Haz la prueba, da el paso, y verás que cada paso siguiente será más liviano, más claro, más bendecido.